Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Andrés López, soy el director del IEP UBA CONICET, y solo para dar la introducción y la bienvenida a los expositores de esta charla que organizó Daniel Aromí, que es investigador en nuestro instituto y experto en el tema de referencia de la charla, que es Big Data, Coronavirus y Economía. Tres expertos en a Marcos Dalbianco, que es de BBVA Argentina y profesor de nuestra facultad de Dinero, Crédito y Bancos desde hace algunos años. A Nicolás Eisenman de Sao Paulo School of Economics y Fundación Getúlio Vargas, y a Julián Cristá, que está en Washington, en el BID. ¿Vos, Nicolás, estás en este momento en Brasil? Exactamente, en San Pablo. En San Pablo. Bueno, o sea que tenemos, colegas en distintos lugares del mundo participando, y bueno, los dejo con los expositores. Daniel va a estar moderando y pueden hacer preguntas en Instagram, que vamos a estar recopilándolas para hacerlas al final a los expositores. Bueno, gracias de vuelta a todos. Muchas gracias por la presentación. Quiero arrancar agradeciendo a los participantes por su generosidad, por brindar su tiempo y su conocimiento. Espero que sea una linda oportunidad para aprender acerca de qué es lo que nos pueden decir estos grandes volúmenes de información. Yo pienso que esta claramente es una oportunidad en ciencias sociales. Estos grandes volúmenes de información nos dan una oportunidad para medir mejor el comportamiento, medir mejor las opiniones, los precios. Es una oportunidad, por supuesto, son datos que tienen sus limitaciones, no son un sustituto de las formas habituales, son un complemento de las formas habituales de medir qué es lo que pasa en economía, y por supuesto, en el contexto actual de la pandemia, estamos en un mundo donde los problemas de salud se conectan fuertemente con temas de economía. Entonces, sin más, pasamos a la charla. Tenemos, en primer lugar, Nicolás Eisenman va a presentar su trabajo reciente, en el cual vincula historias de movilidad con cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la política. Luego, Julián va a estar hablando de medidas de movilidad vinculadas a lo que está ocurriendo con nuestras economías. En último término, Marcos Dalbianco va a estar hablando un poco de qué podemos aprender de información relacionada con datos financieros. Entonces, le cedo el lugar a Nicolás. La idea es presentar presentaciones de aproximadamente 20 minutos, que serán seguidas por un bloque de preguntas y respuestas. Vamos a estar tomando preguntas y respuestas que ustedes envíen a través del canal de YouTube e Instagram. Nicolás, muchas gracias por participar. Te dejo el espacio. Bueno, muchas gracias Daniel, Andrés, en general al instituto por la invitación. Siempre es bueno volver, aunque sea virtualmente, a la UBA después de tantos años, así que muchas gracias, y la verdad es que está súper interesante lo que están haciendo. Lo que voy a presentar es básicamente una presentación de un paper más o menos estándar, reducido a 20 minutos, pero es más o menos estándar. Pero me pareció que dado el título y el contenido de la charla, Big Data y economía y demás, me pareció que tenía sentido dedicar al menos 1 o 2 slides a tratar de discutir un poco de qué forma creo que Big Data y los métodos asociados a Big Data y Machine Learning y demás nos ayudan por lo menos o nos pueden ayudar a los economistas que hacen lo que trato de hacer yo, investigación académica, y de qué manera nos pueden ayudar a responder un poco mejor las preguntas que tenemos, ¿sí?
Y me parece que la pregunta no es tan trivial, no es tan obvia. No es tan obvia por lo siguiente, digo, cuando uno piensa en el tipo de aplicaciones digamos, de Big Data y de métodos asociados, y Machine Learning y demás, que son muy exitosos en la industria, básicamente lo que uno ve es algo de tipo predicción, ¿no? Básicamente, cuanto mejor es la predicción de lo que hago, con todos los datos que tengo y con todos los métodos nuevos para la economía que tengo, bueno, entonces es mucho mejor. Y es un poco la idea de todas estas aplicaciones exitosas que usan Big Data, que usan Machine Learning y demás, ¿sí? Y digo, estoy siendo un poco burdo y tal vez exagerando un poco, pero cuando pensamos en, no sé, en proceso de imágenes satelitales, al final lo que está detrás es un proceso de predicción para clusterizar mejor cada píxel, y cuando pensamos en una aplicación, por ejemplo, con el paper que muestro acá, lo que pensamos en cómo mejorar la predicción usando datos de celulares para saber cuál es el riesgo default de un préstamo bancario y demás, al final todo lo que está detrás de eso es una forma de tratar de descubrir cuáles son los patrones que están detrás de los datos que andan dando vueltas para mejorar la predicción que tenemos. Y eso es un poco la idea de todo esto y que es muy útil, ¿no? Ahora, lo que hacemos cuando hacemos investigación académica, por lo menos en el tipo de cosas que hago yo, digo, no quiero generalizar, hay gente que hace macro y que hace otras cosas, pero por lo menos en microeconomía aplicada y sacando los papers más descriptivos, lo que uno busca es otra cosa. Digo, yo con predecir mejor, la verdad es que no gano demasiado. Normalmente las preguntas que tratamos de responder son preguntas que tienen algún grado, que tratan de buscar algún grado de inferencia causal. Yo básicamente trato de entender cómo X afecta Y, con lo cual estimo algún modelo de este tipo, trato de que este beta sea un estimador que es consistente, de manera que pueda interpretar la relación entre esta variable y esta otra variable de forma causal. Y predecir mejor, la verdad que en principio no me aporta mucho, ¿sí? Entonces la pregunta es, dado eso, y dado que esas son las aplicaciones que normalmente vemos con Machine Learning y demás, ¿de qué forma sí nos puede ayudar o cuáles son las avenidas de investigación en las que creo que esto nos puede ayudar? Y creo que hay dos que son las más fértiles, las que ya estamos viendo, que son las siguientes. La primera tiene que ver con la cuestión de métodos. Si algún econometrista en la sala me corregirá, pero yo diría que 2015, 2016, hasta acá, ha habido bastantes avances teóricos de alguna manera vincular los métodos de Machine Learning con los métodos clásicos de inferencia que tenemos, cuando vemos Causal Forest, o incluso cuando vemos los papers más clásicos de Synthetic Controls que usan métodos de Machine Learning para elegir los pesos del contrafactual. Al final, eso es una forma de combinar lo que ya sabemos con las cosas nuevas que tenemos, y creo que ahí hay una avenida grande que va a avanzar bastante, de lo cual no tengo mucho para decir porque no es mi tema, yo soy consumidor de estas cosas en todo caso. Pero también creo que hay otra avenida, y que un poco el paper que vamos a presentar está metido, si se quiere, en este segundo caso, que tiene que ver con esto de usar métodos de inferencia causal viejos con nuevos datos. Y cuando digo con nuevos datos, no me refiero solamente a que hay más y mejores datos, cosa que es cierta, sino que muchas veces podemos crear outcomes y crear indicadores y crear variables que usan ¿sí? estos métodos de procesamiento de datos, y que nos permitan responder preguntas que de otro modo no hubiéramos podido, ¿sí? Digo, cuando vemos un paper que usa, que acá es un proxy de actividad con luminosidad, básicamente lo que está haciendo es de usar métodos de procesamiento, Machine Learning, para leer imágenes satelitales y clasificar. Cuando vemos Computational Linguistic Approach o cualquier otro método de text analysis, al final, de nuevo, estoy creando un indicador, estoy creando una variable a partir de métodos que no son los tradicionales de la economía. Y una vez que tengo eso, ahí sí los uso y los combino con mis métodos de inferencia causal más clásicos para responder mejor a las preguntas que tengo, para responder nuevas preguntas. Y como les decía, el paper que les voy a presentar ahora es básicamente eso, ¿sí? Yo voy a usar un método de inferencia causal clásico, viejo, cuasi experimental, pero voy a mostrarles un paper que no se podría haber hecho en ningún otro caso en que no existan datos y formas de procesar los datos como los que nos provee Big Data, ¿sí? Entonces, yendo un poco más directamente al paper, déjenme empezar un poco con la motivación, y este gráfico es casi una ofensa al título, porque es lo contrario a Big Data, es tipo nanodata, es todo lo opuesto. Los puntitos que ven acá son básicamente países, y son todos los países de América para los cuales tenía datos para mostrarles este gráfico. Lo que tenemos acá en el eje de las Y es lo que se llama la variación en movilidad a comercios, que es un indicador que sale de Google a nivel país. Básicamente lo que nos dice es que los puntitos que están acá abajo, en esos países la gente se quedó mucho en la casa, lo que estamos más arriba la gente no se quedó tanto en la casa. Esto es, digamos, la movilidad de mayo versus el baseline, que es pre-pandemia. Y
Y lo que tenemos en las X es lo que se llama el Stringency Index, que es un índice de la Universidad de Oxford, que básicamente mide qué tan exigente, qué tan severa son las regulaciones, digamos, que restringen la movilidad. Quiero decir, los que tienen esto va de 0 a 100, con lo cual los que tienen un 90 y pico 100 son esos países en donde si salís a la calle medio que vas preso, y los que tienen, no sé, 50, 55 son países que ni siquiera cerraron todo, ¿no? Y la relación es medio obvia y hasta mecánica, ¿no? Digo, evidentemente los lugares en donde hay regulaciones más fuertes, la gente se queda más en la casa. Digo que es mecánica porque, bueno, digo, si yo cierro las escuelas, cierro los comercios, la verdad que aunque quisiera salir no podría, con lo cual hay algo medio obvio ahí. Pero lo que quiero destacar de este gráfico, de nuevo siendo un poco burdo y tirando ahí una recta, medio una regresión lineal ahí medio bruta, es que hay una gran parte de la variabilidad de esta variable, la variabilidad que tiene que ver con la movilidad de la gente, que claramente no se explica por la regulación, ¿no? Quiero decir, este país que tenemos acá, uno esperaría que dado este nivel de stringency, de severidad, la gente se debería quedar un poco más en la casa. Este país que tenemos acá, de nuevo, dado que no es tan severo, uno esperaría que la gente se haga más, con lo cual, quiero decir, hay una gran parte de esta variabilidad que no tiene que ver con la regulación, sino que tiene que ver con otros factores. ¿Qué factores son? Digo, factores económicos, la gente que, digo, los países con mucha pobreza, evidentemente la gente no puede darse el lujo de quedarse en la casa, factores demográficos, factores culturales, hay un montón de cosas que pueden estar atrás de eso. Ahora, cuando uno mira el tipo de países que tenemos acá, bueno, que parecieran, aunque sea visualmente, ser medio outliers, digo, Argentina lo puse porque estamos en Argentina, me pareció que van a tener curiosidad, pero no es relevante. Y si nos enfocamos en estos tres países que son medio outliers, que pareciera que la gente está saliendo más de lo que uno esperaría, nota que hay ciertas características similares, que evidentemente no son el idioma, son otras cosas. Por empezar, son tres países bastante federales, o en Brasil o en México, los estados o los gobiernos subnacionales tienen un poder de decisión fuerte. Yo estoy en San Pablo, acá la gente, digo, está todo cerrado, y en otros estados está todo abierto, o bueno, a esta altura ya está todo cerrado, pero digo, en algún momento estuvo todo abierto, y al final importa más lo que dicen los estados que lo que dice el presidente o el gobierno federal. Y esto es un poco lo mismo que pasa en México y pasa en Estados Unidos. Esa es una cosa que tienen en común. Otra cosa que tienen en común es que, dado esto, digo, dado que el presidente no necesariamente refleja la política o la regulación que está implementando en ese momento, lo que yo llamo señales confusas, ¿no? Digo, de repente, bueno, esto es el 9 de marzo, pero podemos encontrar también de abril, incluso ahora, de repente en Estados Unidos hay un montón de lugares que están cerrados, un montón de estados que están todo cerrado, pero para el presidente, digamos, la opinión del presidente y que publica el presidente es que, bueno, al final el coronavirus no es algo tan terrible, no es algo mucho peor que otra gripe, con lo cual medio que está bien salir. Y cuando uno ve lo que pasa en México, esto es el 22 de marzo, la Ciudad de México ya estaba completamente cerrada, López Obrador sale públicamente a decir que de hecho hay que salir, sigan con su vida, salgan, no se queden en su casa. Y lo de Brasil es claramente un ejemplo casi extremo. Bolsonaro, de forma casi constante, se manifiesta en contra de las medidas estas no farmacológicas, esto de quedarse en la casa y demás, con algunos eventos particulares en donde ya se manifiesta de una forma casi extrema. Después lo voy a explicar un poco mejor, pero esto es una cadena nacional en donde básicamente sale a pedir que por favor abran las escuelas y demás. Con lo cual, digo, yo la idea de este paper no es un paper normativo. Yo no sé si está bien o mal que Bolsonaro piense eso o diga eso, esa no es la idea, es un análisis un poco más positivo. Pero el contexto es tal que nos permite testear una hipótesis que creo que es relevante, y la hipótesis es la siguiente: tal vez esa variabilidad que no explica la regulación en realidad está explicada por el poder de persuasión que tienen los líderes, ¿sí? Y ese poder de persuasión tal vez hace que, independientemente de la regulación que existe o condicional a la regulación que existe, cuando habla Bolsonaro, la gente hace caso y sale de la casa. Que queremos testear en este paper. Y la verdad es que no es una pregunta que se nos ocurrió de la nada, es una pregunta que, bueno, ni hablar en otras ciencias, en sociología, o estudios organizacionales o management, está claro hace muchísimos años que hay mucho escrito sobre eso, pero incluso en economía, digo, hay una base teórica que de alguna manera me dice que esto puede estar pasando. Digo, y si uno piensa modelos de los últimos 15 o 20 años, hay bastantes modelos tratando de racionalizar este poder persuasivo que pueden tener los líderes con su ejemplo y con sus palabras, lo cual cuando uno lo piensa es bastante lógico, ¿no? Digo, si pensamos que
en ciertos casos, diría que en este caso en particular, hay problemas, por ejemplo, asimetría en la información, entonces que el líder hable, que el líder de una señal, de alguna manera, es un ordenador que me sirve para minimizar el problema de coordinación, y tiene sentido que cuando el líder hable, al menos alguna parte de la gente escuche, ¿no? Digo, lo mismo si pensamos en que los individuos normalmente nos gusta seguir las normas sociales. Si no sabemos, no tenemos claro cuál es la norma social, bueno, tal vez el presidente o un líder, que no necesariamente tiene que ser presidente, cuando habla, de alguna manera establece, setea esa norma social, y nos hace aprender algo nuevo, digo, este es lo que está bien, y eso es lo que terminamos haciendo. Y esto que tiene teoría también tiene evidencia empírica. De nuevo, sabemos que cuando los líderes se comportan de una forma más corrupta, la gente se comporta de una forma más corrupta. Sabemos que cuando los líderes contribuyen más a bienes públicos, la gente actúa de forma similar. Hay muchos papers mostrando evidencia también dentro de la firma y demás, pero casualmente no hay mucho en un campo que yo creo que es particularmente fértil para entender esto, que es el campo de la salud. ¿Y por qué digo que es un campo particularmente fértil? Bueno, porque si pensamos que en general hay problemas de asimetría de información, bueno, imagínense lo que pasó cuando empezó esta pandemia, ¿no? Digo, ahora incluso, pero pensemos 2 meses para atrás, o 2 meses y medio, no sé, en febrero, la OMS decía una cosa, de repente en China decía una cosa, Estados Unidos decía otra, ni siquiera había mucho consenso científico, los mensajes eran mixtos, no estaba muy claro qué es lo que había que hacer, con lo cual es casi el contexto perfecto para que una figura imponente, una figura prominente, con su ejemplo, con sus palabras, de alguna manera sirva como un ordenador, ¿sí? Entonces, lo que le voy a mostrar, y un poco anticipando los resultados, es que efectivamente cuando el líder habla, e independientemente o condicional a las políticas, digamos, a los incentivos que están en pie, digamos, a las políticas regulatorias que existen, los seguidores, o algunos seguidores, obedecen, ¿sí? Esto lo voy a saltear porque si tenía más tiempo, pero evidentemente no lo tengo. Si quieren ver el modelo teórico, después comparto la presentación, pero déjenme ir directamente a la parte más empírica. Entonces, el contexto de lo que les voy a mostrar es Brasil. Como les anticipé antes, es un país bastante propicio para esto por varios motivos. Es un país en donde hay alta polarización. No es algo que digo yo, es algo súper documentado. Hay gente que cuando Bolsonaro habla es como si fuera la palabra divina, y hay gente que cuando Bolsonaro habla es como a la -1, es todo lo contrario. Y eso es un poco importante para entender por qué podría pasar esto que les voy a mostrar. Como les conté, es un país federal, es un país donde los gobiernos subnacionales tienen mucho poder y, por ejemplo, establecen cuarentenas, lo cual aparte es interesante porque me permite ver, digamos, porque me da variabilidad en tiempo y espacio en la política. Es decir, yo voy a mostrar un efecto que funciona cuando hay políticas no farmacológicas en curso y cuando no hay, y eso está bueno porque hay variabilidad entre estados. Y finalmente ese contexto ideal porque es casi yo creo que no exagero cuando digo es el lugar en el mundo en donde el presidente activamente en ciertos eventos particulares trató de, bueno, básicamente de levantar esta cuarentena y de volver a la vida normal. Y esto salió de New York Times, The Economist, Washington Post, donde sea, es internacional. Las apariciones de Bolsonaro son realmente prominentes, ¿sí? ¿Cuáles son? Y perdón que voy un poco rápido, pero tratando ya a los 20 minutos, después cualquier cosa me preguntan. ¿Cuáles son los datos que voy a usar que vamos a usar para responder esto? Son varias fuentes de datos. La primera es la que usamos para medir apoyo a Bolsonaro, que va a ser importante para la identificación que ahora les voy a contar. Sale del Tribunal Superior Electoral, son datos de la elección de 2008 agregados a nivel municipal, ¿sí? Por control y para agregar controles y demás, tenemos datos del censo, que también son agregados a nivel municipal, sobre pobreza, ruralidad, penetración de medios, varias cosas que vamos a usar y que ahora les voy a mostrar. Y finalmente la parte de los datos que justifica, creo, mi participación en este panel, que son los datos de Big Data, si se quiere, que son los datos de movilidad medidas con teléfono celular, que salen básicamente de una empresa privada que se llama Inloco, es una empresa que es brasileña, que mis coautores siempre enfatizan que es de Recife, es importante que es de Recife esta empresa, y es una empresa que no se dedica a esto, o sea, se dedica a otra cosa, pero como muchas otras empresas aprovecharon que tenían los datos de movilidad de celulares para crear estos indicadores. ¿Cómo es que siguen a los celulares? Bueno, esto seguramente Julián lo va a explicar mejor y es como funcionan muchas empresas, pero básicamente cuando uno se instala una app, también acepta instalarse una especie también de app propietaria de esta empresa,
que permite básicamente seguir la movilidad de la gente. Obviamente los datos son anónimos, no es que saben quién es cada persona, pero sí saben dónde se mueve, y con una precisión bastante buena. Yo creo que 3 metros cuadrados la precisión, lo cual está bastante bien. Y lo bueno es que esta empresa tiene instalado el aplicativo en 60 millones de celulares activos. ¿Sí? Estos datos van desde febrero hasta abril y básicamente seguimos a todos estos celulares. ¿Cómo se construye esto que va a ser el outcome, que es lo que llamamos el índice de aislamiento social? Son básicamente 3 pasos. En el primer paso, lo que se hace es identificar el hogar potencial de cada móvil, que está basado en la cantidad de horas que pasa, que son básicamente más de 7 horas en el horario relevante, que es de noche. Si el teléfono 7 horas normalmente en un lugar, esa será la casa. Este teléfono va a hacer un ping en algún momento del día y la antena lo va a capturar, y cuando ese ping detecte que está a más de 450 metros de lo que es la potencial, la presunta casa, entonces se va a marcar como que salió ese teléfono de la casa, y esto se va a medir, bueno, una vez al día es suficiente y se va a medir todos los días. Y después, nosotros lo vamos a hacer es una agregación a nivel municipal, que es básicamente un índice bien sencillo, en donde tomamos la cantidad de gente que salió del municipio según este paso 2, dividido la cantidad de celulares activos en ese día en ese municipio. Y entonces eso nos da una idea de la movilidad. Es un índice bastante fácil de interpretar, va de 0 a 100, de 0 a 100%. Acá tenemos el mapita de Brasil pre y post pandemia. Los números más rojos significa que la gente se quedó más en la casa. Perdón, no sé si lo definí al revés, pero básicamente el índice es más alto cuando la gente se queda más en la casa. De manera que estos municipios acá, casi todo el mundo se quedó en la casa, el índice es casi 100%, y estos municipios acá, bueno, los que están en blanco es porque no hay datos suficientes, pero los que están en clarito es porque la gente salió más a la calle. Evidentemente, entre febrero y abril, la gente salió en promedio mucho menos a la calle, lo cual es obvio, pero como ven, hay bastante heterogeneidad en qué tanto salió o dejó de salir para cada municipio. Y esa heterogeneidad, lo que nosotros decimos en este paper, es que no es random, sino que responde a algo bien particular y eventos bien particulares, que son los que vamos a identificar como los eventos en los que Bolsonaro habló en contra del distanciamiento. ¿Sí? Ok, ¿cuál es la estrategia empírica, cuál es la estrategia de identificación para medir este efecto? Voy a tratar de explicarlo brevemente. Lo primero que hacemos es identificar aquellos municipios que digamos que decimos que son pro Bolsonaro. Son aquellos municipios que en nuestra especificación base Bolsonaro ganó por más del 50%, después vamos a hacerlo ustedes con otros valores, pero esa es básicamente la medida original. Vamos a identificar ciertos eventos clave, ciertos días clave en que Bolsonaro habló en contra del distanciamiento, y ahora les voy a explicar de dónde sale eso. Y después lo que vamos a testear es si efectivamente hay cambios diferenciales en el distanciamiento entre los grupos de pro y anti-Bolsonaro inmediatamente después de que Bolsonaro habla y no antes. ¿Sí? Eso es un poco la idea de la identificación. ¿Cuál es el modelo que estimamos? Es bien básico, es un two-way fixed effects con leads y con lags. Básicamente los leads nos van a permitir testear si antes del evento no había efecto. Uno esperaría que antes del evento no hubiera un efecto diferencial entre los municipios pro y anti-Bolsonaro, es un poco el placebo. Y los lags nos van a permitir ver si hay un efecto post-tratamiento. ¿Sí? ¿Y qué es lo que llamamos nosotros tratamiento acá? Que es esta variable. Es básicamente una interacción entre los días del evento clave, ¿sí? Que son un par de días que yo ahora voy a identificar como aquellos días en que Bolsonaro habló en contra del distanciamiento, y una dummy que tiene un 1 si el municipio es pro Bolsonaro. ¿Sí? Déjenme contarles muy brevemente qué es lo que tiene esta ecuación. Social distancing es básicamente el índice que les acabo de mostrar, que varía para cada día y para cada municipio. La variable de tratamiento es lo que les acabo de explicar, que es básicamente la interacción entre los eventos clave y los municipios pro Bolsonaro, que obviamente varían por municipio y por día. Tengo 10 leads y 10 lags de esa variable. Vamos a incluir efectos fijos de día y efectos fijos de mes. Y vamos a incluir algunas variables que varían por municipio y por día, y que varían por estado y por día, y que son importantes para la identificación. ¿Sí? ¿Cuáles son esas variables? Por un lado, y esto es fundamental, controlamos por dummies que, digamos, identifican la política digamos, oficial, no farmacológica de cada estado. Esto varía por estado y por día. Incluimos tendencias lineales específicas por estado. Y lo que es importante es que también controlamos por variables pretratamiento a nivel municipio y dummies en tiempo. Y esto es importante porque, lógicamente, variables como pobreza y ruralidad pueden estar muy correlacionadas con el apoyo a Bolsonaro, con lo cual es importante tratar de diferenciar esas tendencias. ¿Sí?
¿Cuál es el supuesto de identificación? El supuesto es que la tendencia en el distanciamiento sería similar en municipios pro y anti-Bolsonaro en ausencia del tratamiento, y eso es un poco lo que tratamos de testear con los efectos pre-tratamiento, así que es un poco el placebo. Un minuto sobre cómo identificamos los eventos clave. Lo hacemos de dos formas, una más sofisticada que la otra. Yo le voy a contar la menos sofisticada, porque la verdad es que da básicamente lo mismo. Dado que son pocos días, manualmente nos pusimos a leer las tapas de los diarios, e identificamos de los 3 principales diarios cuáles son aquellos días en donde salen notas de Bolsonaro hablando en contra del distanciamiento. Básicamente son 2 días. El 15 de marzo, tal vez lo vieron porque fue casi una noticia mundial, hubo una marcha a favor de Bolsonaro en donde el ministro de Salud de Bolsonaro recomendó que no vaya por esto que, digamos, por el coronavirus. Bolsonaro fue y fue su día de mayor actividad en su historia de Twitter, posteando videos de gente yendo a la marcha. Esto salió en todos los diarios y demás. Ese fue un gran día del ejemplo en contra del distanciamiento. Y el segundo fue una cadena nacional, acá lo llaman pronunciamiento oficial, que es lo mismo que una cadena nacional en Argentina. Básicamente todos los canales están obligados a mostrarla, en donde explícitamente pidió que abran las escuelas y demás. Y acá la prensa lo detecta muy bien. Esa es la forma un poco sofisticada. La más sofisticada, lo que hacemos es crear un indicador de intensidad basado en los tweets de Bolsonaro y en los retweets que tuvo cuando habló en contra del distanciamiento Bolsonaro y sus hijos, pero no es eso lo que les voy a mostrar ahora. Lo que hicimos con esta medida es tratar de validarla, aunque sea medio manualmente, con otros indicadores. Si vemos las búsquedas en Google, por ejemplo, de manifestaciones, que hubo varias, claramente la más grande es la del 15 de marzo, y si vemos búsquedas en Twitter de pronunciamiento de Bolsonaro, sin ningún lugar a duda que el único relevante, de los 5 que hubo en este año, el único relevante fue exactamente en esa fecha. Es un poco para validar esto, después lo hacemos con Twitter y da algo relativamente similar. ¿Qué es lo que encontramos? Esto es como todo, como es estándar en este tipo de modelos. Normalizamos los resultados de cada día al día -1 del evento, ¿sí? Con el cual -1 es 0. Cada punto que tenemos acá es el punto, el point estimate de cada valor post-tratamiento, y cada punto acá es el point estimate de cada valor pre-tratamiento con sus correspondientes debidos estándar. Lo que vemos, como esperábamos, es que los efectos pre-tratamiento son 0, es decir, que antes que hable Bolsonaro no hay un efecto diferencial entre municipios pro-Bolsonaro y anti-Bolsonaro, lo cual nos da una pauta de que esto pareciera ser, digamos que nuestro supuesto de identificación pareciera respetarse o cumplirse, y vemos que efectivamente justo después de que habla Bolsonaro empieza a caer fuertemente el distanciamiento. Esto en promedio es algo así como 2,5 puntos sobre un promedio de distanciamiento de 40 puntos, con lo cual es un efecto grande. Digo, si esto lo medimos haciendo medio un cálculo rápido, estamos hablando de 1 millón de personas que salió a la calle causalmente. Si me creen a esta estrategia causalmente por estos eventos, con lo cual pareciera ser un efecto bastante grande, ¿sí? Un problema que puede haber con definir al apoyo de Bolsonaro como aquellos municipios en donde ganó por más del 50% es que Brasil está demasiado polarizado. Acá lo que les muestro es básicamente la relación, así medio la correlación entre votos por Bolsonaro y social distancing, separado por colores de región, y está tan polarizado Brasil que hay regiones enteras que votaron en contra de Bolsonaro y regiones enteras que votaron a favor, ¿sí? Con lo cual, si uno dice que un municipio bolsonarista es aquel en donde ganó por más del 50%, la verdad es que quedan estados enteros que son anti-Bolsonaro y estados enteros que son pro-Bolsonaro, y dado que hay muchas de estas políticas que se dan a nivel Estado, eso puede crear un problema de homogeneidad, porque de alguna manera podemos confundir el efecto de la política del Estado con el efecto de Bolsonaro. Con lo cual, para tratar de salvar esto y para tratar de tener variabilidad intraestado, volvemos a estimar la regresión, pero definiendo al apoyo de Bolsonaro como aquellos municipios en donde Bolsonaro sacó más de la mediana del Estado, y lo que encontramos es exactamente lo mismo, aún incluso un poco más fuerte, ¿sí? Con lo cual, el resultado parece robusto y es robusto a otras especificaciones. Todo indica que pre-evento de Bolsonaro no hay ningún efecto. Post-evento de Bolsonaro pareciera un efecto bastante grande y que se mantiene en el tiempo al menos por unos 10 días, ¿sí? Creo que me queda poco tiempo, a pesar de que hablé muy rápido, así que voy a tratar de cerrar. En el paper tratamos de explorar algunos canales, algunas formas en las que se difunde este mensaje.
nada, en el paper hay más cosas, pero voy a enfocar en un par que creo que son importantes. Muchos papers de Brasil muestran que los medios locales tienen un rol súper grande en difundir noticias y que Internet y la penetración de Internet tiene un rol súper grande en difundir noticias, con lo cual la pregunta que nos hicimos es si en aquellos lugares en donde no hay medios locales o en donde hay poco Internet el efecto se mantiene, y lo que encontramos es que no. ¿Sí? Cuando nos restringimos a los lugares en donde no hay estaciones de TV local, donde no hay broadcaster, digamos, de TV local, el efecto es cero, donde no hay emisoras, y donde hay al menos una estación, ya el efecto se vuelve prácticamente igual al que vimos en promedio. ¿Sí? Con lo cual, al menos la evidencia parece ser subjetiva de que los medios locales algo tienen que ver. Hacemos lo mismo con la penetración de Internet, tomando datos del censo, dividimos a los municipios en aquellos en donde hay menos, están por abajo de la mediana en cuanto a penetración de la señal de Internet, y aquellos en donde están por arriba de la mediana en cuanto a la penetración de Internet, y lo que vemos de nuevo es que aquellos lugares que están menos conectados, el efecto parece diluirse, el efecto parece estar concentrado en aquellos lugares en donde hay más Internet. De nuevo, esto es subjetivo porque puede haber, siempre que uno usa interacciones puede haber problemas de endogeneidad, pero pareciera ser que hay algo subjetivo ahí con el rol que tienen estos difusores, ¿sí? Y para ir cerrando, voy a cerrar y concluir, no tanto con la conclusión de este paper, porque creo que es bastante evidente, pero sí tratando de volver a mi slide original, sobre esto de para qué nos sirve Big Data, para qué nos sirven estos nuevos métodos asociados a Big Data, y creo que la conclusión es un poco lo que dije al principio. Creo que más allá de que las aplicaciones que vemos no siempre parecen tan útiles, la verdad es que nos abren muchas posibilidades digamos, en muchas dimensiones, no solo en términos de métodos, de combinar métodos tradicionales con métodos nuevos, sino en términos de conseguir nuevos datos, y no solo conseguir nuevos datos, sino lograr procesar un montón de datos que de otra forma no podríamos para tener outcomes y para tener variables que de alguna manera nos permiten responder preguntas que de otro modo, como en este paper, serían imposibles de responder. ¿Sí? Así que eso es básicamente lo que tengo para decirles. Espero no haberme pasado mucho el tiempo. Muchas gracias por la atención y nada, después responderé preguntas. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto escuchar tu charla. Pasamos a la presentación de Julián. Si les parece, hicimos una asignación en orden alfabético, así que te doy espacio, Julián. Adelante. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un verdadero gusto para mí estar acá. Creo que este seminario es un seminario muy importante, y así que, bueno, muchas gracias por la invitación y creo que va a ser bien interesante charlar después sobre las preguntas. Este es un proyecto, como dice el título, Coronavirus y Big Data, análisis de movilidad de las personas, y no es, Nicolás presentó un paper. Esto en realidad mi presentación va a ser sobre todo un proyecto que nosotros estamos haciendo, mirando de qué forma podemos usar Big Data para informar política pública en el marco de esta pandemia. Así que creo que hay una buena complementariedad entre la presentación de Nicolás y lo que va a ser la mía. Y este es un trabajo que venimos trabajando con Daniel Aromi y en realidad con mucha gente, ¿no? Porque es un equipo grande que venimos trabajando en esto, y creo que es uno de los puntos de Big Data. Cuando uno quiere procesar datos y analizarlos, tiene que armar grupos grandes. Entonces somos muchas personas que estamos acá con Daniel, estamos coordinando, también Alejandro Izquierdo. En procesamiento están estas personas, Catalina Espinosa, María Fran Gasca, Gastón Lieberman, Luis Palomino. Y en análisis también hay muchas personas que quiero reconocer el trabajo muy bueno que vienen haciendo, y creo que esto es importante. Paula Bonel, Martín Iliada, que justamente trabaja en el instituto, Juan Ignacio Pereira, Xiomara Pulido y Juliet Santamaría. Y para motivar este proyecto, creo que el punto clave es que cuando nosotros nos paramos creo que todo el mundo se debe recordar un poquito ese 12-13 de marzo, cuando de golpe nos dimos cuenta que el mundo estaba cambiando y que estamos enfrentando un desafío enorme. No solo nosotros enfrentamos el desafío, sino los gobiernos también. O sea, los gobiernos estaban enfrentando un tremendo desafío, y vimos que no solamente que los gobiernos iban a tener un desafío muy grande en términos de todas las implicancias del coronavirus, sino también que iban a tener que tomar decisiones muy complejas, difíciles de revertir, con alta incertidumbre, porque el escenario era muy volátil, y en el cual en donde las fuentes tradicionales de información iban a tener limitaciones. Si pensamos en encuestas de hogar, las encuestas de hogar uno tarda bastante tiempo en hacerles, puede hacerlas telefónicas, igualmente va a tardar tiempo. Si pensamos en datos administrativos, van a venir con un retraso importante, no van a medir ciertas
tipo de variables que son importantes. Entonces hay toda una serie de limitaciones con las fuentes tradicionales de información que en un ambiente como el de la pandemia, en el cual hay mucha incertidumbre, puede ser muy difícil para los gobiernos. Entonces acá pensamos que Big Data podía ayudar, y en particular Big Data, las ventajas de Big Data es primero que se actualiza constantemente, entonces podemos tener información de hace poquitos días. Tenemos una gran granularidad temporal y espacial, y que es justamente lo que explotaba Nicolás en su análisis. Y también el hecho que él también remarcó es que se pueden medir ciertos comportamientos que con las fuentes tradicionales no se pueden medir. Entonces tiene estas ventajas. Ahora, tiene ciertas desventajas el uso de Big Data, ¿no?, como una fuente de datos, y en particular yo creo que el proceso de generación de los datos es poco claro. Creo que es una de las ventajas de Big Data. Cuando hacemos una encuesta, decimos, este es el universo, seleccionamos una muestra aleatoria, vamos, tratamos de entrevistar a las personas, hay gente que no contesta, pero entendemos el proceso de generación de los datos. Con Big Data muchas veces uno no tiene una idea tan clara, entonces eso para tenerlo en cuenta. Entonces, en este proyecto lo que nosotros identificamos fue que la movilidad de las personas iba a ser clave, porque básicamente las características del coronavirus hacen que se propague cuando la gente esté cerca. Entonces la movilidad, la aglomeración, la ubicación de las personas va a ser clave, y obviamente los gobiernos comenzaron fuertemente a promover el distanciamiento social, y entonces surge la pregunta de si están teniendo éxito. Y creo que la respuesta está clara, que ha bajado muchísimo la movilidad en América Latina, pero hay toda una serie de preguntas mucho más finas respecto a qué países están bajando, qué provincias, qué impacto tienen ciertas señales, como decía Nicolás, en donde realmente hace falta información mucho más detallada. Entonces, en este proyecto lo que nosotros hicimos es usar datos georreferenciados, anónimos de celulares, para dar información acerca de la movilidad. Y en particular pensando en como tres grandes áreas. Por un lado, monitorear, tratar de dar información acerca de cómo va variando la movilidad, con mucha granularidad temporal y espacial. Evaluar, que es evaluar políticas. Los gobiernos van implementando diferentes políticas, qué impacto tienen sobre la movilidad. Y por otro lado, tratar de predecir. También con Big Data, obviamente, nosotros podemos tratar de predecir, no solo predecir, no sé, movilidad futura, sino también tratar de predecir casos, tratar de predecir en qué lugares iba a aparecer, van a surgir nuevos focos, y son aplicaciones que ya se están viendo. Entonces, están todas estas aplicaciones en el uso de Big Data en el marco de esta pandemia terrible que estamos enfrentando. Los datos que nosotros utilizamos son datos provistos por una empresa que se llama Veracet. Esta empresa básicamente agrega información de muchas aplicaciones que le comparten información. Esta empresa las agrega y típicamente las vende a empresas que hacen marketing. En este caso, dada la pandemia, la empresa tuvo un gesto muy bueno, que fue compartir los datos con el BID para que se usen para análisis de políticas. Y la base es que cada observación en la base de datos que nosotros recibimos es un ping, que quiere decir es una medición de la ubicación de un celular en un momento determinado y en un lugar específico. Entonces, ese es un ping. Y las variables relevantes de la base es un ID, que es anónimo, pero que se mantiene en el tiempo, entonces uno puede hacer análisis longitudinal. Tenemos el día, la hora, minuto y segundo de cuándo se midió eso, la latitud y la longitud. Y en este caso, esta empresa típicamente no tiene una precisión tan buena como, por ejemplo, tiene InLoco, que comentaba Nicolás, que tiene algo así como 3 metros cuadrados, es un poquito menos preciso, tendrá una precisión entre 10 y 20 metros típicamente, pero también es mucho más preciso que otras fuentes de información, por ejemplo, los datos de teléfonos celulares que van recolectando las empresas de telefonía, lo que dicen es a qué torre se conectó una persona, y entonces eso sí tiene bastante menos precisión que estos datos. Y lo que hicimos en nuestro análisis básico es generamos un indicador de movilidad, donde básicamente con algunos parecido, el procedimiento no exactamente igual claramente, pero un poco similar en ciertos aspectos con lo que comentaba Nicolás. Primero seleccionamos usuarios que tienen una alta frecuencia de pings durante la noche, porque digamos hay algunos teléfonos celulares que solamente miden un ping por mes, por ejemplo, tienen un ping por mes, hacen una medición por mes o un ping por día, esos nos sirven realmente para medir distancia. Después seleccionamos usuarios, días en donde hay cierta actividad, al menos 2 pings, podemos calcular distancia. En un tercer paso calculamos la distancia por usuario día de forma lineal. Y
y básicamente, digamos, ordenamos los pings, vamos calculando la distancia entre el primero y segundo ping, segundo y tercero, y así, y después sumamos todo eso para generar la distancia total. También hicimos un análisis de robustez usando una metodología parecida a la que explicó Nicolás, contando básicamente pings fuera de cierto radio de la residencia, y nos dieron resultados muy similares, así que trabajamos con esta. Y cuarto, calculamos el porcentaje de usuarios que recorren más de 1 kilómetro. Y nos pareció que esa medida era una medida muy buena porque es un indicador fácil de explicar y que realmente captura si realmente la gente se está quedando en su casa, debería no estar moviéndose más de 1 kilómetro, por decir un número. Y después lo que hacemos es, típicamente, no en todos los análisis, pero en algunos de los análisis mostramos cambios porcentuales respecto al porcentaje de usuarios que recorren más de 1 kilómetro. Entonces, para expresarlo de una forma más fácil, entonces vemos cuánto bajó de un periodo de referencia, en donde quizás 70% de las personas recorrían más de 1 kilómetro, cuánto bajó la movilidad en el día actual. Entonces, comparado con una semana de referencia que es pre-coronavirus del 5 al 11 de marzo. Y usamos estos datos para contestar inicialmente 3 preguntas. La primera es la evolución de la movilidad. Segundo, si hay gradientes socioeconómicos, si es que pensamos que personas de mayor nivel socioeconómico quizás tienen la capacidad tienen ahorros, pueden teletrabajar. En esas personas quizás la movilidad bajó más que las personas de bajo nivel socioeconómico. Y tercero, miramos el efecto de algunas políticas en esta primera presentación. Entonces, bueno, respecto a lo que es la evolución, quería compartir con ustedes un website que desarrollamos con todo el equipo, que se llama el Mapa de Movilidad de las Personas, y que lo pueden ver aquí, y que podemos compartir el link después en el chat, donde básicamente tenemos 22 países de América Latina. Uno puede seleccionar el país y puede mirar, digamos, para el 11 de marzo cuál es la movilidad. Todo esto está en referencia a un periodo pre-coronavirus, entonces las regiones que se ven en rojo están igual que el periodo pre-coronavirus. En amarillito vemos donde ya ha bajado un 25%, en este verde bajó un 50%, y ya cuando llegamos a un azul está en un 75%. Entonces uno puede poner acá play y va viendo un poco la película del coronavirus, cómo se ha ido cambiando, por ejemplo, en este caso para Argentina. Entonces vamos viendo como Córdoba pica en punta, también Neuquén, Mendoza, va bajando la movilidad fuerte. Podemos ir hasta el final, ¿no es cierto? Estos son datos al 7 de mayo, y acá podemos ver cómo está en este momento Argentina, y podemos, por ejemplo, cliquear acá. La Rioja se ve que no ha bajado tanto la movilidad, cliqueamos ahí y vemos la serie de tiempo para esta provincia. También, si quieren hacer comparaciones entre países, tenemos un segundo sitio web que se llama está en inglés pero también está en español, el Coronas Impact Dashboard. Es básicamente un website que desarrolló el BID para dar información acerca de cómo está impactando el coronavirus diferentes medidas. Y entonces en este website ustedes tienen distinta información. Les quería mostrar acá la parte de movilidad de las personas. Hay parte de congestión de tráfico con datos de Waze. Y en términos de movilidad de las personas, tenemos los indicadores, este indicador que yo les comentaba. Ustedes pueden seleccionar, acá tienen los 22 países, cómo han ido evolucionando, todas las regiones. Nosotros tenemos información desagregada para estos 22 países. Hay otras fuentes de información sobre movilidad, después quizás un poquito al final, si me da tiempo. Google tiene, y también Apple, pero Google abre solamente para 5 o 6 países. Nosotros tenemos acá información para todo. Entonces uno puede seleccionar, por ejemplo, Argentina, y puede ver cómo evolucionó entonces nuestro indicador, porcentaje de personas que recorren más de 1 kilómetro a lo largo del tiempo. Entonces pueden ver que como que Argentina bajó muchísimo, de hecho fue uno de los países que bajó más, y después empezó a subir, y hemos ido subiendo, la movilidad ha ido subiendo desde ese valle que se encontró. Acá se está viendo lo mismo a nivel de regiones. Entonces, volviendo acá a la presentación, les quería mostrar esas dos herramientas. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿qué países han reducido más la movilidad? Y acá vemos la caída el 13 de mayo, y lo que vemos es, por un lado, hay países que han bajado mucho la movilidad, como El Salvador, Bolivia, Perú, Ecuador, que todos estos
han tenido políticas bastante duras. Argentina estaba entre los que más había reducido, ahora ya está con una reducción no tan alta, pero igual sigue siendo mayor al promedio, y hay otros países como Nicaragua, Guyana, Paraguay, Belice, donde no tanto. México y Brasil también, las reducciones no han sido tan grandes, pero estos son, lo único que México y Brasil son datos para el 7 de mayo, los estamos actualizando ya. Entonces vemos una heterogeneidad, como mencionaba Nicolás también, heterogeneidad entre países, y hay heterogeneidad también importante dentro de los países. Entonces acá estamos mostrando para Argentina la caída al 13 de mayo, entonces vemos que, por ejemplo, en Capital Federal ha caído, estamos comparando, cayó la movilidad casi un 60%, pese a que ha venido aumentando, igual hay una caída muy, muy grande, la provincia de Buenos Aires también, pero por otro lado en Jujuy y Salta la movilidad solamente se ha reducido en un 23-24% en comparación al periodo de referencia. Entonces vemos una gran heterogeneidad también a nivel dentro de los países, y esto que vemos para Argentina también se ven para otros países de América Latina. Entonces, bueno, ya hablamos de evolución, hablemos un poco del gradiente socioeconómico, y básicamente les queremos mostrar este gráfico, que es el gradiente que construimos para el área metropolitana de Buenos Aires. Están los partidos del Gran Buenos Aires y también están las comunas de Cava. Y básicamente lo que hicimos fue calcular nuestra medida de movilidad. El porcentaje recorre más de 1 kilómetro. Y acá no estoy diciendo, esto no son caídas respecto al periodo pre, sino es simplemente el dato bruto. Es el porcentaje que recorre más de 1 kilómetro. Y estamos mostrando, en esta línea verde es del 2 al 6 de marzo, y estos son deciles que se construyeron en base al porcentaje de personas que tienen educación secundaria completa a nivel de radio censal. O sea, muy, muy, muy desagregado. Para cada radio censal nosotros sabemos qué porcentaje de la población tiene educación secundaria completa. Acá está el decil 1, por ejemplo, donde más o menos el 21% de la población tiene educación secundaria completa en estos radios censales. En estos radios censales creo que sea como el 80%. Y entonces lo que vemos es que pre-coronavirus había un gradiente positivo entre nivel socioeconómico y movilidad. A mayor nivel socioeconómico, mayor movilidad, probablemente la gente, un porcentaje mayor tenía empleo, se movían más, estos son días de semana. Esto fue lo que era en el pre. En el post, el del 25 al 31 de marzo, como vimos, bajó mucho, entonces el gradiente baja, el gradiente entre movilidad y nivel socioeconómico, y se aplana, queda plano. Y después, en esta tercera línea, que es la roja, es la más reciente, del 27 de abril al 8 de mayo, vemos que ahora el gradiente se vuelve positivo. Entonces lo que vemos es que para una persona del decil 1, muy bajo nivel de educación, tenía movilidad de 70, del 70 bajó al 30, bajaron 40 puntos, y después de ese nivel bajo que llegaron, sube 10 más. Y ahora está en el 40. Pero en cambio, para aquellas personas con muy alto nivel socioeconómico, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que estaban en un 85%, bajaron a un 30%, o sea, una caída muy fuerte de 55 puntos, y después solamente suben un 5%, 5 puntos porcentuales. Entonces, claramente que esto no es decir que la gente de bajo nivel socioeconómico no está respetando la cuarentena o algo para nada, simplemente que hay realidades diferentes, en donde la gente de mayor nivel socioeconómico, obviamente que tiene más ahorros, no tiene hacinamiento, pueden teletrabajar, entonces esta gente sí está pudiendo quedarse más en la casa, producir su movilidad, otras personas no. Este es un análisis que mostramos para Buenos Aires, pero también lo estamos replicando ahora para otros países de la región. Entonces, bueno, vimos evolución, vimos el gradiente socioeconómico, ¿qué pasa con las políticas? Entonces, algo que le quería mostrar es, mostrarle la línea de tiempo entre Argentina, cómo ha venido la evolución de la movilidad en Argentina, en nuestra medida de movilidad, la que les contaba, de porcentaje de personas que recorre más de 1 kilómetro, y esta es contra el periodo de referencia. Acá vemos la serie estaba súper plana, es una serie que realmente nos ha impresionado lo bien que está medida, tiene tan poquita volatilidad. El 12 de marzo, el presidente hace una primera conferencia de prensa, habla de coronavirus, se cancelan los eventos masivos, ahí comienza a bajar la movilidad, sea el cierre de escuelas, cierre de fronteras extranjeras el 16 de marzo, la movilidad sigue bajando, y el 20 de marzo se produce la cuarentena y la movilidad sigue bajando y llegando acá, a este lugar más bajo que ha tenido. Entonces lo que vemos acá importante es que
ha venido bajando muy fuerte la movilidad y ya antes de la cuarentena la movilidad estaba bajando y de hecho vemos que países como Nicaragua, por ejemplo, no se implementó ninguna de estas medidas, también la movilidad disminuyó, lo que pasa es que no disminuyó tanto. Entonces una pregunta sería, ¿qué impacto han tenido la movilidad estas diferentes medidas que han impuesto los gobiernos? Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos, y este es un paper que sí que estamos por publicar muy pronto, analizamos cuál es el impacto de estas medidas de distanciamiento social que se han aplicado a nivel nacional, y trabajamos con 20 países. Nosotros trabajamos con 22, Brasil y México lo dejamos a un costado un poco también por toda la heterogeneidad que tienen. Entonces, trabajamos con 20 países y vemos que en estos 20 países 19 han cancelado eventos públicos, 19 cerraron escuelas, 16 cerraron restaurantes y bares y solo 10 de los 20 hicieron cuarentena, o sea, solo la mitad. Y acá estamos viendo, esto de acá son estadísticas de cuándo lo hicieron. Todo esto pasó en marzo, es como que todo pasó, la acción de estos gobiernos pasó, nosotros estamos mirando acá hasta el 25 de marzo, que fue una época entre el 10 y el 25 de marzo donde se implementaron muchas medidas. Y lo que vemos que típicamente los países, esto es en promedio, los países que implementaron, cuando implementaron las medidas, cancelaron eventos públicos el 13 de marzo, cerraron las escuelas el 14, hay cierta variabilidad, ¿no es cierto? Después cerraron restaurantes y bares y después viene la cuarentena. No hay mucha variabilidad en esta medida, pero hay cierta variabilidad y entonces explotamos esa variabilidad con un enfoque de diferencias e indiferencias, donde básicamente ponemos efectos por día, efectos por país y después vamos viendo qué pasa cuando estos países van implementando las medidas. Y básicamente vamos mirando cada una de estas medidas por separado y encontramos que la cuarentena reduce nuestra medida de movilidad cerca de 15 puntos porcentuales, el cierre de escuela alrededor de 3 puntos, cierre de bares 4 puntos, pero no llega a ser significativo, cancelación de eventos tampoco es significativo. Si ponemos todas ellas, que nos parece importante porque estas medidas podrían, digamos, acá no se tiene en cuenta que hay otras medidas que se están tomando, si ponemos todas las medidas juntas, vemos que la cuarentena todo es muy robusto, cerca de 16 puntos porcentuales en promedio, cierre de escuelas cerca de 5 puntos, y en cambio cierre de bares y cancelación de eventos no tuvieron impactos en nuestra medida de movilidad. Esto no quiere decir que estas medidas no fueron importantes, porque claramente que el cierre de bares y la cancelación de eventos lo que puede hacer es, quizás impacta un poco la movilidad, muy poquito quizás, pero impacta más la aglomeración, y eso también es importante. Reducir la aglomeración es claramente muy importante para reducir la propagación del virus. Entonces encontramos esto. Acá mostramos un gráfico similar al que mostraba Nicolás con un estudio de evento y vemos que estamos mirando acá el impacto de las cuarentenas, para los países que la implementaron, y vemos que básicamente las tendencias eran similares entre los países que la implementaron y no la implementaron previo a la implementación. Una vez que lo implementa, ¡pum!, hay una caída muy importante, cerca de 10 puntos en el primer día, nomás el día que se implementa, se anuncia este día, se implementa el día siguiente típicamente, ya vemos una caída muy grande, pero cae más todavía el segundo día y ya después se estabiliza. Algo que se dice mucho es que apenas se anuncia hay un incremento de la movilidad. En esta medida no se observa tanto eso, se ve un pequeño incremento, pero no llega a ser significativo, pero no vemos eso. Si miramos el caso de Argentina, ¿qué pasó en Argentina? Acá está básicamente en azul, es la evolución de la medida de movilidad para Argentina, donde el 0 es donde se implementa la política, el 20 de marzo, y en rojo están los países de comparación, que básicamente ninguno de estos países en este periodo implementaron cuarentena, y vemos que venían muy de la mano, digamos, antes, y se produce un quiebre cuando Argentina impone la cuarentena, y después se va manteniendo, al menos en este periodo. Después sabemos que Argentina fue incrementando la movilidad. Si miramos el efecto de cierre de escuelas, y acá miramos al 13 de marzo, nos tenemos que parar en el 13 de marzo, porque para el 16 de marzo la gran mayoría de los países ya había implementado la cuarentena, entonces para tener un grupo de tratamiento y comparación nos paramos al 13 de marzo, a ese periodo algunos países, un grupo de países ya había implementado el cierre de escuelas, otros no, entonces podemos generar este estudio de eventos así bastante limpio y vemos que estaba con una tendencia bastante similar entre los que implementaron y no implementaron el cierre de escuelas, y cuando implementa el cierre de escuelas cae la movilidad en 4 puntos porcentuales. Algo que les quería mencionar importante es el tema de la privacidad. En todos estos datos y el tema de Big Data es muy importante pensar seriamente cómo asegurarse que uno está manteniendo la privacidad de las personas, y en particular en nuestro caso nosotros recibimos estos datos sin indicadores personales, no hay nombre, no hay apellido, no hay número de teléfono, no hay ninguna información sociodemográfica.
Tenemos una cobertura muy baja, lo cual, digamos, como economista nos gustaría tener una cobertura mucho más alta, pero por otro lado, desde un punto de vista de privacidad, nosotros tenemos una cobertura que es más o menos del 0,5% de la población para los países de los que tenemos datos, y entonces al ser un porcentaje muy bajo, no es que se puede buscar a una persona, pero sí, dado que digamos, son regiones que tienen muchas personas, uno puede medir la movilidad con muy buena precisión. Claramente que si uno quiere vivir a nivel mucho más desagregado, debería conseguir otras fuentes de datos que tienen mayor cobertura. El tercer punto es que nosotros no hacemos seguimiento individual, o sea, hay uso de celulares, y digamos, hay muchos países que lo están haciendo, lo han estado haciendo, Singapur, Corea, donde básicamente hay aplicaciones y se hace un seguimiento individual, se utiliza para ver si las personas, por ejemplo, están respetando, personas específicas están respetando la cuarentena o no, o para hacer lo que es contact tracing, para ver si esta persona estuvo con esta persona. Y hay un tema, digamos, hay que tener mucho cuidado. En nuestro caso hacemos análisis agregados, entonces no hacemos ningún tipo de nivel de seguimiento individual. Y en cuarto, nosotros tenemos todo un protocolo de medida de protección de datos muy fuerte, y de hecho cuando nosotros obtuvimos estos datos, se firmó un Data Access Agreement que establecía todo un protocolo de protección de datos que lo aplicamos justamente para que no haya problemas. Y además todos los resultados que nosotros publicamos siempre tienen al menos 100 celulares para también, de nuevo, como algo adicional para estar seguro que estamos respetando la privacidad. Estamos haciendo una serie de análisis adicionales. Estamos mirando, por ejemplo, entradas y salidas de ciudades, mirando, por ejemplo, en Guayaquil hubo un incremento tremendo de la mortalidad entre el 20 de marzo y el 20 de abril, entonces estamos observando, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, si la entrada y salida de la ciudad se redujo mucho justo en ese periodo en donde realmente había un foco muy fuerte en Guayaquil, ese tipo de análisis, entrada y salida de ciudades. También estamos mirando movimientos entre provincias, esto también es muy importante para tratar de predecir en dónde uno puede tener más focos. Estamos mirando también el efecto de medidas de cuarentenas localizadas en Chile, que es como que lo nuevo, digamos, lo que está viniendo en políticas es que se van a acabar probablemente estas políticas nacionales de cuarentena y lo que va a haber son medidas más localizadas. Entonces, Chile fue uno de los que primero arrancó con esto y lo hizo a nivel muy desagregado, a nivel de común, entonces estamos trabajando con un equipo en eso y tratando de mirar no solo efectos de movilidad, sino también mirando efectos en salud. También nos interesa hacer un poco el análisis que hace Google, que es visitas a puntos de interés. En particular, creemos que combinando estas visitas a puntos de interés con información del nivel socioeconómico de la persona en base a dónde esa persona reside, podemos hacer un análisis muy, muy interesante y hablar mucho más de heterogeneidad. Y también estamos trabajando comparando nuestras series con las de Apple y Google, que también han publicado series, donde creo que acá hay un tema importante de análisis de metodología, para ver qué tipos de metodología, qué tipos de datos están dando series que tienen mejores propiedades. Es como que en este momento Big Data te da tanta riqueza de datos que la gente puede hacer cosas muy diferentes y creemos que es importante ya empezar a avanzar en analizar realmente las diferentes metodologías como para que haya de cierta forma un proceso de convergencia de metodologías. Para terminar, la movilidad ha caído muy fuerte, creo que eso todos lo sabemos, pero ha habido mucha heterogeneidad a nivel de países, a nivel de provincias, a nivel de grupos socioeconómicos y por diferentes medidas que se han ido implementando. Todas estas medidas han tenido impactos muy, muy diferentes y creemos que, digamos, Big Data realmente puede generar insights útiles sobre movilidad y en una situación tan tremenda que estamos viviendo en este momento, creemos que deberíamos usar todas las herramientas que podamos para tomar mejores medidas y enfrentar mejor esta crisis que estamos teniendo. Y por último, pensamos que hay mucho potencial con estos datos y especialmente cuando combinamos con otras fuentes. Así que, bueno, espero tampoco habernos pasado mucho y muchas gracias por la posibilidad. Gracias, Julián. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, Marcos, sería tu turno. Muchas gracias por unirte. Primero que todo, bueno, muchas gracias por la invitación, Daniel. La verdad que es un gusto estar acá con Julián y con Nicolás y con ustedes compartiendo algo de lo que hacemos de investigación en el banco. Estamos intentando utilizar los datos del banco, los datos que tenemos propios del banco, para tratar de medir la actividad en tiempo real. Es un proyecto nuevo, digamos, que empezó hace un mes y pico,
yo trabajo en BVA de economista jefe de una unidad que trata de entender y predecir la economía argentina, y tenemos problemas grandes con los datos que tenemos. A ver, tenemos problemas de disponibilidad de datos, tenemos problemas de el timing que tienen los datos. No sé si ustedes estuvieron atentos hoy a los datos de Argentina, pero, por ejemplo, a las 4 de la tarde de hoy salió un dato que fue bastante comentado, que es el dato de EMAE, que es el estimador mensual de actividad del mes de mayo, perdón, de marzo. Estamos a 20 de mayo y recién ahora salió el dato de actividad de mayo, de marzo. Entonces, si uno quiere estar, yo trabajo en un banco y yo tengo como clientes principal el comité de dirección local y otras unidades del banco, que salió un dato de marzo que dio que la caída de actividad de marzo fue del 9,8% respecto a febrero, y que fue más fuerte, y que fue la caída más grande del EMAE desde 2002. Y en el banco me van a decir, y ya lo sabemos, ¿no? Hace 2 meses que pasó esto, sabemos que se colapsó el consumo con tarjetas de crédito, sabemos que está pasando con los créditos, que está pasando con el uso del efectivo. Y entonces, como macroeconomista, quedo bastante desactualizado con el uso de los datos. Entonces, para que no nos pase tenemos que buscar indicadores en tiempo mucho más adelantados. Hay indicadores en Argentina adelantados, suelen ser privados, suelen ser de cámara, suelen ser parciales, pero siguen siendo, siguen teniendo sus problemas. Al mismo tiempo, trabajo en un banco que es uno de los, el segundo o tercer banco privado del país, depende de cómo se mida, con lo cual tenemos una importante riqueza de datos que usar ahí. Esto es un proyecto global que está haciendo BBVA, no está haciendo BBVA Argentina. Ustedes saben, BBVA es un banco español que tiene presencia en un montón de países. Este es un proyecto que estamos haciendo en BBVA en un montón de países. En este slide, el número 3, ustedes pueden ver los países en los que estamos trabajando en este proyecto. Turquía, España, México, Colombia, Argentina, Perú y Estados Unidos. La idea es muy simple, es medir el impacto del coronavirus en diferentes aspectos de la actividad de cada país en tiempo real y con alta definición. Es decir, tiempo real significa lo más updated posible, lo más actualizado posible, y ahora les voy a contar cuánto delay tenemos, y alta definición es con la mayor granularidad de los datos posible, con la mayor desagregación posible. Tenemos la posibilidad de trabajar en diferentes divisiones de los datos. Dividimos, siguiendo las cuentas nacionales, en datos de consumo y ventas minoristas, inversión y componentes, exportaciones e importaciones, que sería la parte de demanda externa, consumo público y lo vinculado a empleo. O sea, esto sería en las diferentes secciones del trabajo que estamos haciendo. En verde, esto es como va el estudio en los diferentes países. En verde, la parte del proyecto que ya está procesada, avanzada. Como ustedes ven, para Argentina solamente tenemos la parte de consumo hecha, que es lo que voy a contar hoy, y no total. Estamos avanzando en la parte de inversión, pero tenemos algunos problemas. Estamos avanzando en la parte de comercio exterior, pero la idea al final del proyecto es que tengamos indicadores en tiempo real de cada una de estas partes de la actividad. Y eventualmente transformar esto, y lo que está acá abajito, en un indicador en tiempo real del PIB. Con el PIB tenemos el mismo problema que tenemos con el dato del EMAE. El EMAE, como les conté recién, salió ahora el 20 de mayo, salió el dato de marzo, con 1 mes y 20 días de delay. Pero para esperar el PIB del primer trimestre de este año vamos a tener que esperar hacia el 20 de junio. Es decir, 2 meses y 20 días de delay. De vuelta, para cualquier persona o policymaker o empresario que quiera trabajar con datos de actividad, 2 meses y medio de delay no le sirven para nada. Entonces, en parte el proyecto es ese. Entonces, estos son los diferentes partes del proyecto y los diferentes países que trabajamos. Si querés, pasamos al siguiente slide, Dani. Lo que tenemos ahí es, simplemente contarles que lo que estamos haciendo esto en tiempo real está en nuestra página web. La tienen acá arriba la página nuestra. Eventualmente tendrían el link al documento que es esto que se ve acá. Bajar documento, es este documento donde estamos... La idea de Research es que esta información en tiempo real no solamente nos sirva a nosotros para usarla, sino también que le sirva al público en general, a los policymakers, a los clientes,
Entonces, lo estamos colgando en la página web. Es una presentación muy corta de unas 6, 7 slides que actualizamos semanalmente para tener esta idea de cómo va el impacto del coronavirus en la actividad. Si quieren, sigan después, vayan al link y lo pueden ver. Si querés, pasemos. Dani, acá simplemente esta presentación tiene 3 partes. La primera la acabo de mostrar, es contarles el proyecto global. Una cosa que no conté, eventualmente el proyecto global que estamos haciendo para BBVA, además de usarlo para medir la actividad, tenemos que transformarlo en cosas que nos sirvan para el negocio, porque en definitiva somos un banco. Entonces, esto se va a transformar en modelos de riesgo que vamos a usar, por ejemplo, en el caso de que estemos analizando no sé, la cantidad de previsiones que tiene que hacer el banco, hacerlas de un modo más fino, un modo mucho más preciso para evitar tener que previsionar cosas que no van a hacer falta previsionar, o en el caso de la parte comercial, para poder orientar nuestros esfuerzos de ventas a diferentes lugares, de acuerdo a lo que esperemos de la evolución de cada subrubro del consumo, por ejemplo. Les cuento, esta es la segunda parte, básicamente es mostrar cómo estamos midiendo el impacto del coronavirus en el consumo global. Acá tenemos, bueno, esto claramente, la crisis del consumo es una crisis global. Acá tenemos a ver, estamos transformando, ahora les voy a contar mejor para Argentina, pero estamos transformando los datos del consumo utilizando en cada país, utilizando los datos de tarjetas de crédito y tarjetas de débito de BBVA, lo estamos transformando en un indicador de consumo, que es el que le estamos mostrando acá, y acá lo estamos mostrando para diferentes países. Tenemos España, Turquía, México, Estados Unidos, en el gráfico de la izquierda, Colombia, Perú y Argentina en el gráfico de la derecha. Son los países donde BBVA tiene banco, es decir, donde tiene base local. Hay algunos más, Venezuela, que no está mostrado acá, Perú, tampoco lo está, perdón, Perú no está mostrando, Hong Kong, etcétera, pero estos son donde estamos avanzando. Bueno, lo que se puede ver ahí es claramente a partir de fines de febrero, principios de marzo, de acuerdo a la geografía, un desplome del consumo. Estos son la variación interanual en términos nominales del consumo total de tarjetas de crédito, un acumulado de 7 días para evitar, hay una cierta estacionalidad en los días de consumo de tarjeta de crédito, se concentran los viernes y sábados, por eso usamos el promedio, el acumulado de 7 días. Un dato de color, la estacionalidad del consumo de tarjetas de débito y de crédito semanal, digamos, focalizada en estos 2 días que les contaba, viernes y sábado, desapareció con la cuarentena, ¿no? En la cuarentena de diferentes países, esta estacionalidad se perdió. Básicamente, la gente no sale el viernes y sábado a consumir tanto y lo hace desde su casa y ahí no hay tanta estacionalidad. Si querés, pasamos. Lo que estamos viendo acá, y esto lo pueden ver en ese documento que está en la web, es una especie de un mapa de difusión. Esto es bastante común en la literatura de indicadores de riesgo, por ejemplo, y lo que vemos es, cuando está más intenso el color, es como las caídas de consumo más fuerte. Entonces, esto nos sirve una forma muy visual de presentar el impacto del coronavirus en el consumo. Cuanto más intenso es el color, más fuerte es la caída, y vemos cómo a partir de mitad de marzo y casi todo abril, dependiendo, obviamente, hay muchos detalles en esto, en cada país y en cada geografía es distinta la cuarentena, la evolución del contagio, las medidas que han tomado los gobiernos, etcétera, pero se puede ver visualmente cómo evoluciona el consumo en cada caso y cómo, si quieren, a fin de mayo, perdón, los datos son los últimos que tenemos hasta el 18 de mayo. Hoy es 20 de mayo, tenemos datos del 18, o sea, transformamos un delay de ese mes y medio en algunos indicadores o 2 meses, transformamos un delay de 2 días. Y vemos que en algunas geografías, en algunos países, en algunos rubros, estamos viendo cierta recuperación del consumo. Pero igual esta no es la idea de la presentación, esto es simplemente para mostrarles lo que está haciendo BBVA a nivel global. Si querés, pasemos a la siguiente. Dentro de los datos que tenemos, podemos desagregarlos en diferentes rubros. Acá hay una gran desagregación y está básicamente, no sé si se llega a ver... digamos, no llegan a ver la leyenda de abajo, me parece, por lo menos yo no la veo en lo que está Dani mostrando, pero abajo hay la línea puntuada es consumo total, la línea azul oscuro es comida y la línea verdecita o gris clara es el resto. Lo que podemos ver acá es lo que decimos ahí, una historia de 2 consumos, ¿no? Una historia de dos compartimentos distintos. El consumo
agregado cae en todos lados, pero la verdad que el comportamiento fuerte es en lo que es no comida. Y si quieren ver, no sé si se llega a ver, pero lo podríamos contar si tuviésemos más tiempo, es como estos picos que están, no sé, por ejemplo, en Turquía hacia el 20 de abril, en Argentina hasta el 15, 20 de marzo, es un comportamiento, un pico de gasto en alimentos por aprovisionamiento. Es decir, cuando surgen las cuarentenas, la gente se asusta o anticipa a faltantes y acude masivamente a comprar. Si querés pasamos. Dentro de la granularidad que tenemos, también tenemos otra visión entre bienes y servicios. Claramente el coronavirus, las restricciones a la movilidad afectan mucho más a servicios que a bienes. Servicios, por sus características, es un gasto que se consume en el momento de la transacción generalmente y que además es muy intensiva en mano de obra. Entonces, cualquier restricción a la movilidad la afecta mucho más, y acá lo vemos claro, ¿no? En todas las geografías donde estamos midiendo, el impacto en servicios es muy fuerte. En algunos servicios hemos tenido caídas del consumo del 100%, es decir, o 99,99, es decir, casi cero transacciones. Obviamente, hotelería es uno de ellos, ¿no? Donde el turismo interno y externo, interno y receptivo colapsó. Restaurantes también, aunque un poquito lo salva lo que sería el delivery, el takeaway, ese tipo de cosas, pero en lo que es servicios, más vinculado a servicios, es un colapso muy grande. Lo que es vinculado a bienes, mucho menos, y en algunos casos de bienes puede haber incluso aumentos, por ejemplo, ese aumento fuerte interanual de alimentos cuando se aprovisionaban. Si querés pasamos una más, Dani. También podemos medir el consumo en lo que es e-commerce y lo que es consumo físico. Obviamente el coronavirus lo que está haciendo es que el consumo online esté explotando. Esto lo vemos en nuestros datos. Lamentablemente para Argentina no tenemos esta división, pero bueno, acá están los datos donde sí la tenemos. Y esto se puede mostrar un montón. O sea, también podríamos cruzarlo con datos de Mercado Libre. Lo que pasa es que en Argentina no tenemos esa división, pero tenemos datos de Mercado Libre donde vemos un fuerte crecimiento del consumo de sus ventas, y podemos, digamos, cruzarlo con esto para tener un indicador también de consumo de online. Acá tenemos si querés volver, algunos estudios de eventos. Por ejemplo, nos permiten nuestros datos verificar qué pasa cuando se levantan parcialmente restricciones. Estos son datos de España en el lado izquierdo, de Turquía en el lado derecho, pero este tipo de análisis de evento también lo podríamos hacer con datos de BBVA Argentina. Ahora sí, 2 slides y pasamos a Argentina. Bueno, ¿qué tenemos en Argentina? Ahí les cuento esos 200 millones de datos. Lo que tenemos en Argentina, básicamente lo que usamos son transacciones de nuestros clientes, los clientes de BBVA con tarjeta de crédito y tarjeta de débito. A ver, dentro de lo que es Big Data, o este Big Data que usamos, que es lo que engloba esta conferencia que estamos teniendo, esta conferencia online, Big Data no es más que utilizar un montón de datos que antes no existían, desagregados, juntos, procesables, y que con el avance de las técnicas de recolección de información, con el avance de procesamiento de datos informáticos, etcétera, están disponibles. ¿Qué tenemos en BBVA? Bueno, tenemos esos datos para utilizar. Tenemos 3,5 millones de tarjetas emitidas en Argentina. Entonces, todo esto que voy a hablar ahora es BBVA Argentina. Tenemos 3,5 millones de tarjetas emitidas, que son 11,4% del mercado en marzo de 2020. Les voy a mostrar los datos entre todo 2019 y 2020. Tenemos datos de 2013, pero esto está enfocado en el coronavirus, por eso estoy mostrando esto más reducido. Tenemos transacciones diarias en tarjetas de crédito y de débito. Estamos utilizando básicamente tarjetas en moneda local, no estamos analizando consumo en moneda extranjera. Y esto nos da 200 millones de datos entre 2019 y 2020. 153 millones de operaciones en 2019 y casi 47 millones de operaciones en 2020. Como les contaba, el delay entre que se hace la transacción y que tenemos la información disponible para analizar son 48 horas. Es decir, que hoy, 20 de mayo, a la mañana, en el banco teníamos disponibles los datos hasta el 18, hasta el lunes, y eso nos da una capacidad de real time que es importantísima en nuestro negocio. Tenemos datos segmentados por características de los clientes, sexo, edad, ingreso, etc. Lamentablemente en Argentina no los podemos georreferenciar, es decir, no podemos hacer un detalle del consumo
en qué lugar geográfico se realizó. En España sí lo tenemos y es muy interesante. Hay un trabajo en nuestra página que pueden realizar, que pueden ver cómo pueden ver hasta por código postal o por barrio. Es muy rico los datos que tenemos, acá no lo tenemos. Sí lo podemos hacer con los terminales de BBVA, con los postnets nuestros propios, que son aproximadamente 10% de los postnets de los 10% de los 200 millones de datos que tenemos, con lo cual sería una muestra que es el 11% del mercado, queda un poco reducida, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Todo este proyecto no lo conté, está ahora mismo haciéndose y es muy ongoing, todos los resultados son muy preliminares, de hecho, por ahí son un poco decepcionantes en términos de análisis que les voy a mostrar después, es decir, nos falta todo esto por meterlo en modelos estadísticos y econométricos, que es la última parte que les voy a contar, con lo cual es muy descriptivo lo que tenemos. Pero bueno, la conferencia fue ahora, el timing es ahora, así que por eso los contamos ahora, aunque estemos de vuelta en una fase muy preliminar. Dentro de esta preliminaridad de los datos está que no estamos usando la parte georreferencial que podríamos usar con nuestras terminales propias. Bueno, hay un poco más de datos acá, pero quiero ir un poquito más rápido. El punto importante es que los datos lo que hacemos es, obviamente están anonimizados, lo que contaba Julián en que la parte de que no sean identificables o la privacidad de los datos es importante, están anonimizados y están agregados para que no haya ningún tipo de poder identificar y compartir de ningún cliente. Esto lo tenemos, no lo tenemos ni siquiera disponible nosotros como investigadores dentro del banco. Ya cuando nos dan los datos están anónimos y además están agregados, con lo cual, bueno, acá no hay ningún problema de confidencialidad ni nada de eso. Lo que hacemos es cada operación la adjudicamos a un rubro, de acuerdo al postnet que la registró. Acá hay algunos errores, algunos problemas. Por ejemplo, si uno va a un hotel y cena dentro del hotel, el gasto queda como alojamiento y no queda como cena, que debería ser una cena y no deja ser alojamiento. Yo estoy en un hotel, pero voy a comer afuera, queda como comida afuera, y si no, pero bueno, estos problemas son menores dentro de, digamos, básicamente el postnet registra adjudica la operación y si hay un multirrubro dentro del local, quedará todo dentro de la operación principal del local. Si querés pasar, Dani. Este slide solamente para contarles toda la cantidad de rubros que tenemos. La riqueza de información es enorme. No sé si ustedes trabajan en algo relacionado con ventas minoristas, etcétera, pero esta riqueza de datos es enorme. Nos sirve un montón en el banco para fines comerciales y para fines, como contaba, por ejemplo, de análisis de riesgos. En términos de research macro no lo utilizamos tanto, tan desagregado, pero bueno, sepan que está ahí y que esos 200 millones de datos los podemos adjudicar a todos estos rubros. Rubros y subrubros. Dentro de alimentación podemos saber en vinoteca, dentro de hogar, no sé, jardinería y salud, oftalmología o lo que sea. Si querés pasamos. Bueno, ahora voy a pasar más o menos rápido. Esto es una comparación de nuestros datos agregados de consumo. Acá están desde 2015, pero de vuelta, lo más importante que lo vamos a mostrar es 2019 y 2020, con cuentas nacionales. En el grado a la izquierda está comparado con el PIB, en el gráfico a la derecha con consumo privado. Si les pasa, Dani. En todos los casos, nuestros datos de consumo agregados que estamos obteniendo están muy relacionados con los datos oficiales. Acá tenemos algunos rubros, la alimentación, venta de combustibles, varios restaurantes y moda. Y esto se compara con diferentes fuentes oficiales, en el caso de combustible y con Secretaría de Energía, en el caso de alimentos, hogares, etcétera, con diferentes rubros de gastos de venta de supermercados o de shopping, diferentes series oficiales. Lo importante es que los datos están muy correlacionados con los datos oficiales y la ventaja que tienen es el timing que tiene, como les contaba. Ventas de supermercados las tenemos ahora mismo, tenemos datos solamente hasta de marzo, recién en unos días van a salir los datos de abril. De vuelta, estamos a 20 de mayo, entonces ya tenemos datos de mayo, tenemos mucho más adelantado. Si querés pasar, Dani. Esto simplemente mostrarles los datos hasta el 18 de mayo, hasta de 2 días atrás, y tenemos datos que nos permiten saber qué está pasando en mayo con el consumo, ¿no? A ver, les conté que esto tiene muchas aristas. Nosotros vamos a tener indicadores de consumo, de inversión, de gasto público, vinculados al empleo y de comercio exterior, de mayo. Esto todavía es muy preliminar, pero una vez que tengamos todo esto, nuestra posibilidad de tener un PIB mensual casi en real time, un PIB mensual es demasiado pretencioso. Un indicador de actividad en real time bastante representativo de lo que va a ser el PIB va a ser muy adelantado. Es decir, de vuelta, el 18 de mayo es el último dato que tenemos, nos permite saber qué pasó con la actividad la primera quincena de mayo. Si querés pasar, Dani.
Bueno, acá simplemente qué está pasando, y esto ya les podría contar si tuviese mucho tiempo, porque no lo tengo. No sé qué hora tengo que terminar, Dani. Yo creo que empecé cerca de I13, con lo cual tendría hasta I33, si no son 20 minutos. De acuerdo. Sí, sí, Bueno, de acuerdo. entonces, estos son ustedes, acá podríamos contarles y podríamos estar viendo qué pasa con cada uno de los rubros. Ahí, por ejemplo, alojamiento que les conté que se desplomó, obviamente, lo vemos los datos. Vemos qué está pasando, por ejemplo, con combustible, que es algo muy vinculado a movilidad. Estos datos los cruzamos con datos de Google, de movilidad de Google, y estamos también usando los de ustedes, los del BID IEP que está contando Julián. Dani ya me lo había pasado hace un tiempo, y podemos ver que reflejan bastante lo que está pasando en cada subrubro, de acuerdo obviamente a qué es, ¿no? Combustible está ligado a movilidad, vemos cierto repunte en el gráfico de abajo a la izquierda, no sé si lo llegan a ver bien, vemos cierto repunte de la movilidad, y el gasto de combustible vinculado a esa movilidad, pero todavía con caídas interanuales muy fuertes en términos nominales, con lo cual imagínense que en términos reales es mucho más. Si querés pasar, Dani. Dentro de la granularidad que les contaba, acá por ejemplo tenemos bares y restaurantes, tenemos la división dentro de varios restaurantes entre comidas rápidas, delivery, heladerías, panaderías, diferentes negocios dentro de comidas rápidas, y podemos diferenciar el consumo entre lo que es delivery y takeaway. Es decir, podemos decir, fíjense, el consumo se desplomó obviamente en establecimientos de bares y restaurantes en Argentina, pero sin embargo vemos cierto repunte y lo podemos asociar al comportamiento, la posibilidad que tenemos crecientemente de tener delivery y takeaway, porque los negocios se están adaptando a esto, y además las limitaciones a movilidad nos permiten este tipo de comportamiento. Entonces lo podríamos analizar en tiempo real. Y esto, en el gráfico de la derecha está la movilidad de Google que les contaba, lo cruzamos con el comportamiento de la gente según el reporte de Google, en si sale de su casa o no, si va en el radio cercano a buscar un alimento o no. Si querés pasar, Dani. Esto ya son datos agregados mensuales de cada uno de los rubros. Esto ya sí lo estamos utilizando en BVA Research para hacer una predicción de actividad, todavía no en un modelo estadístico apropiado, pero sí nos permite calibrar cada uno de los sectores y transformar esto en una previsión del PIB que a día de hoy nos está dando, o sea, no sé, tenemos una previsión del PIB en términos reales, que a día de hoy nos está dando una caída del PIB del 6% interanual este año, y esto lo podemos calibrar por trimestre. Bueno, ahora tenemos el primer trimestre casi completo con datos del EMAE, digo casi completo porque en realidad el EMAE es un proxy del PIB, pero por ejemplo, el segundo trimestre lo podemos calibrar con datos nuestros del banco para saber asociar cada rubro a un sector del PIB por oferta, y esto nos permite estimar un PIB por oferta que nos permite saber cuándo va a ser la caída del PIB. Si querés pasar, Dani, una más, y ya para terminar. Esta última parte es qué pretendemos hacer con estos datos, y la parte, la parte, si fuésemos Nico con su paper, donde son investigadores en serio, me refiero en serio a que tienen todo su tiempo para investigar, entonces podríamos avanzar mucho más rápido, o Julián con un equipo más grande de gente, podríamos hacer esto que es lo que nos interesa a nosotros en particular. Tenemos 4 vías que podemos hacer acá, que les cuento acá. Uno es meter esto es lo que tenemos ahora, y lo que vamos a tener crecientemente es indicadores adelantados de actividad por componente de demanda agregada, inversión, consumo público, etcétera. Algunos también vinculados al empleo. Esto lo podemos meter en un modelo como este. Esto es una parte de autopromoción. Este es un modelo para predecir el PIB que hicimos en el banco, en BVA Research Argentina y Madrid hace unos años, y que es un modelo de corto plazo para predecir el PIB en corto plazo, un modelo de lo que se llamaría nowcasting. Es en nowcasting, un forecasting un trimestre para adelante y un backcasting un trimestre para atrás, porque el backcasting porque el PIB sale atrasado. Entonces, ahora mismo yo con el modelo tengo una previsión del PIB del primer trimestre, que no es oficial todavía, no está publicada, uno del trimestre en curso, que es el que estamos viviendo, y uno del trimestre siguiente, que es el tercer trimestre de este año. Tenemos más trimestres, pero no son muy precisos para más adelante. Bueno, ese modelo usa datos oficiales, es decir, usa, por ejemplo, oficiales o privados, pero agregados, tipo el estimador mensual industrial de Fiel, el IPI de Fiel lo usa para predecir el PIB de este trimestre, por ejemplo. Este modelo
permite incorporar indicadores y nuestros indicadores que estamos haciendo ahora obteniendo el banco los podríamos meter dentro del modelo de este modelo de PIB. Este básicamente es un modelo de factores dinámicos, es un modelo bastante simple. La gracia que tiene es que permite mezclar frecuencias, entonces podríamos utilizar datos semanales de mayo para actualizar nuestra previsión del PIB de este trimestre en curso y del trimestre que viene. Si querés pasar una más. Tenemos en la agenda, por ejemplo, también seguir la literatura, esta literatura más reciente que está tratando de medir el impacto del coronavirus en la actividad, y esto también nos permitiría, por ejemplo, replicar este paper de Lewis, Mertens y Stock de ahora, de abril de este año. Es un indicador diario o semanal o mensual de actividad económica. Si querés pasar, ni una más. Esto es Turquía. Tenemos un estimador mensual del PIB, y esto es lo que les contaba, que en Turquía están más avanzados en el proyecto, entonces tienen un GDP Growth Now, o sea, tienen una estimación Naucas del PIB ahora, que la actualizan diariamente con la información que están recibiendo de esta especie de Big Data de BBVA, es decir, de estos datos enormes de BBVA que tenemos, los millones de datos diarios que tenemos de BBVA, lo están usando para predecir el PIB y ayuda mucho para tener una estimación del PIB mucho más precisa, que para el banco es crucial. ¿Sí? Este es otro indicador que también podemos tener en Argentina una vez que terminamos el proyecto. Y ya para terminar, el último es, por ejemplo, otro indicador. Este es un indicador de ventas minoristas, un índice de ventas minoristas. Esto es gente del Banco de España y también de BBVA Research. Camilo y Juan son del BBVA Research y Tomasa. O sea, este equipo es de BBVA Research. Después tenemos de BBVA Big Data Analytics, otro del sector del banco que está trabajando, y gente del Banco de España, Matías Pache. Matías es egresado de la UBA también y está trabajando en el Banco de España de investigador. También están haciendo este tipo de investigación en tiempo real, una medida de ventas minoristas real time, es decir, ahora, con datos de días de atrasados. Entonces, bueno, todo lo que les conté es más que nada es mostrar la riqueza de datos que tenemos en BBVA, cómo la podemos aprovechar. Lo que falta es transformar esto en algo más serio, más académico, más estadístico, es meter esto en un modelo econométrico que nos permita estimar la actividad en tiempo real de modo más preciso y anticiparla con mucha precisión. La parte que contaba Nico, ¿no? Nosotros de Big Data nos interesa más que nada la parte de assessment de actividad actual y tratar de predecirla en el corto plazo. Y acá ya dejo, me pasé unos 4 minutos si no cuento mal. Bueno, gracias a todos, disfruté mucho de las presentaciones. Pasamos a un breve espacio para preguntas y respuestas. En primer lugar, me parece que me toca privilegiar a los presentadores para ver si tienen alguna pregunta. Al mismo tiempo estamos abriendo el canal de preguntas. Ustedes tenemos el canal de YouTube, de Instagram, así que estamos aceptando preguntas a través de estos canales. Así que, en primer lugar, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta o pregunta para los compañeros de panel. Sí, yo tenía una pregunta para Marcos. Bueno, súper interesante el proyecto y creo que el tema de Big Data, la parte que están viendo ustedes es súper importante, ¿no es cierto? Todo esto, el impacto que estamos viendo de la pandemia ahora va a impactar, obviamente está impactando en salud, pero también está impactando de una forma tremenda en la actividad económica, entonces analizar eso me parece súper importante. Lo que te quería preguntar era, a mí me parece una idea muy buena, me parece bárbaro, digamos, el proyecto de tratar de usar las transacciones que ustedes tienen para tratar de predecir la actividad económica. Y me imagino que un poco la reacción que tenemos mucho en Argentina es que en Argentina hay mucho, por ejemplo, muchas compras en efectivo, ¿no es cierto? O sea, el efectivo se usa mucho, a diferencia de otros países en donde hay países que ya prácticamente el efectivo no se usa. Y entonces lo que estaba pensando es también si ustedes tenían pensado, me parece bárbaro que ustedes de cierta forma chequeen y correlacionen las transacciones que ustedes tienen con lo de movilidad, me parece bárbaro y estaría bueno después charlar de esto también mirando nuestra serie. Pero también otra posibilidad es como combinar movimientos de las personas y junto con la parte de transacciones para predecir actividad económica, ¿no es cierto? Entonces, si la gente está saliendo más, quizás va a un restaurante y paga en efectivo, y ustedes podrían capturar eso. Entonces, básicamente un poco el punto mío era de si están pensando como en combinar las transacciones de ustedes junto con otros datos para tratar de predecir actividad económica.
Sí, primero que nada, sí, la limitación de que obviamente todo lo que estamos usando son datos de gente bancarizada y en general, obviamente la plata que está bancarizada no se vincula con la economía informal ni con el uso de efectivo para, digamos, en Argentina la informalidad laboral es enorme, si no me equivoco, cerca de la mitad de la población la mitad del empleo es informal, ya sea totalmente o parcialmente, pero hay mucho ingreso informal en Argentina y claramente no lo vamos a capturar nosotros con nuestro indicador. Tenemos esa falencia, a ver, tenemos que ver cómo controlar por eso y tenemos que ver si el porcentaje de si el porcentaje este no varía demasiado, no tendría tanto problema. Hay indicación de que la cuarentena obviamente te obliga a hacer mucho más compra online que efectivo, con lo cual es un problema. De hecho, incluso yo estoy absolutamente bancarizado y no tengo ingreso informal, y así todo tuve problemas para ir a tener cash encima, y algunas operaciones no las pude hacer porque aceptaban solo cash. Hay problemas que podemos hablar. En cuanto a la movilidad, a ver, ¿cómo podríamos corregir por esto? Sí, la movilidad podría ser. La verdad es que no tengo claro a día de hoy cómo hacer para vincular esto con datos de movilidad para corregir por el tema del uso efectivo. La verdad es que no lo tengo claro. Sí lo podemos conversar. Acá tenemos, a ver, el problema que tenemos es que tenemos millones de datos y 25 avenidas posibles y pocos recursos, con lo cual sí, hay un montón de ideas y la verdad que todavía estamos cortos, no llegamos ni siquiera a procesar bien todo lo que tenemos. Pero si querés lo conversamos, obviamente, y bienvenido a cualquier colaboración, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, justo la pregunta va en el sentido de la consulta de Julián para Marcos, ¿no? Que es la historia de la informalidad y cómo la informalidad dificulta la medición de los niveles de actividad económica. En ese sentido, es una consulta relacionada. Sí, lo que le dije a Julián, ¿no? Es un problema. Nosotros no podemos, no tenemos operaciones que no son formales, ¿no? Son todas por postnet, con lo cual son todas pagan impuestos y son todas con transacción bancaria. Así que ese problema lo tenemos, sí, ¿no? Y no sé cómo controlarlo. Tenemos que pensarlo todavía, ¿no? Yo aprovecho para hacerle una consulta a Nicolás, es más especulativa. ¿Vos te parece que podrías encontrar efectos similares en otros países e incluso en sentido inverso? Es decir, por ejemplo, un gobernante que solicita a la población que tenga cuidado en qué medida eso tiene un impacto. ¿Tenés alguna especulación sobre qué podría dar? Sí, ahí, digo, en el caso de Brasil es medio difícil porque todo es en mayor o menor medida en contra, ¿no? Pero estaba pensando que hay un paper que hicieron, bueno, Guy Grossman y otra gente en Estados Unidos, que básicamente lo que trata de hacer es algo parecido a lo que decís, y se fija qué pasa cuando el gobernador recomienda por Twitter seguir las indicaciones, y un poco encuentra esto que estás especulando, ¿no? Y que también está como esta división esta división partidaria que está un poco atrás de estos efectos, que muestran que si el gobernador es demócrata, entonces la gente demócrata hace más caso y demás. Sí, yo creo que sí. Digo, me parece que puede ir para los dos lados. Incluso uno podría pensar que, por realidad lo que yo encuentro es un efecto entre los no bolsonaristas y pro bolsonaristas, pero es como un efecto promedio que tal vez va para los dos lados, en el sentido que tal vez si Bolsonaro te genera repulsión, casi haces lo contrario a lo que dice. Entonces, digo, al final es como una mezcla de esos dos efectos. Gracias, Nicolás. Acá llegaron un par de preguntas más. Una tiene que ver con inflación. Entonces, la consulta es para Marcos. Si pensaron en ver si su información les permitiría tener una estimación de inflación. Y una consulta relacionada que tiene que ver con PBG, con Producto Bruto Geográfico. En cuanto a inflación, yo creo que no nos sirve.
o muy indirectamente, creo que ahí la gente que hace scrapping diario de precios tiene ventajas comparativas, está bien medido, es metodológicamente mucho más serio. A ver, sí podemos tener una idea de la evolución del volumen de ventas en pesos, pero no sabemos cuánto es precio y cuánto es cantidad ahí, ¿no? Entonces, creo que no nos sirve. En cuanto a geográfico, bueno, tenemos el problema de la georreferenciación. Tenemos los postnets. A ver, todo esto es a día de hoy. Lo que nos está pasando en el banco es que tenemos un montón de datos. Esto es solamente una pequeña parte de lo que es el proyecto de Big Data de BBVA. Es decir, solamente referido a tarjeta de crédito y débito. Entonces, hay mucho más para hacer y no tenemos y se va como avanzando. Es decir, hoy no podemos hacerlo, la parte de georreferenciación, salvo con los postnets nuestros, pero eventualmente, trabajando con los postnets de otros bancos o de Visa, etcétera, podríamos hacerlo. Con lo cual, no podemos hacerlo hoy el PIB regional o algo así en BBVA Argentina, pero sí lo podemos hacer eventualmente si el proyecto avanza y la tecnología o la forma de tener datos mejora. Que sí está pasando en otros países. Si ustedes entran a la página que les conté, van a ver cómo en España tienen desagregación provincial, ya sea comunidad autónoma o por provincia, y es muy rica la información en eso. En Argentina todavía no podemos, pero bueno, eventualmente sí. Gracias, Marcos. En este momento no me están llegando otras consultas, así que no puedo más que felicitar a los participantes del panel, una vez más agradecerles. Y bueno, como todo, esto es una historia que se está desarrollando, mucho de lo que nosotros estamos haciendo es trabajo en desarrollo, pero para mí lo que está claro, y me parece que también quedó claro a partir de las presentaciones de ustedes, es que en la forma en que estudiamos la sociedad va a estar transformada. Por supuesto, nunca es una revolución, yo creo que siempre son cambios graduales, pero hay un montón de recursos que ustedes ya mostraron cómo nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando y ojalá tengan un impacto positivo en estos momentos tan críticos. Así que les agradezco a todos quienes estuvieron siguiendo el evento y fue un gusto para mí poder participar. Acá hay una pregunta más. Antes de cerrar el evento, voy a abrirle paso entiendo que la pregunta es una persona que está acá en nuestro grupo de Google Meet. No sé si... Sí, soy yo, Daniel Andrés, perdón. Me tuve que ir 20 minutos porque tenía otro Zoom en el medio y no sé si alguien ya preguntó esto, pero ¿a alguno de ustedes los contactó algún gobierno para usar nacional, provincial, municipal para aprovechar esta data? En el caso mío, BBVA, todavía no, porque es muy reciente. Estamos recién teniendo resultados hace 2 semanas, pero nuestra intención es poner a disposición de Banco Central, del Ministerio de Economía, estos datos por si les sirven, ¿no? Aparte que están en la página web, también los de Argentina están en la página web, pero parte de nuestra idea es que esto sirva a todo el mundo, ¿no? No solamente a nosotros. Pero todavía no, pero es cuestión de tiempo. No sé, Nico y Julián. Sí, en mi caso, lógicamente no son mis datos, son datos de una empresa, y esa empresa sí que está trabajando con casi todos los gobiernos subnacionales de Brasil. De hecho, la definición del índice que nosotros usamos, un poco que viene guiada por lo que le interesa a los gobiernos. Ese 450 metros es lo que le piden los gobiernos a la empresa que calcule. O sea que sí, se está usando mucho. Bueno, en el caso del proyecto nuestro, sí, también hemos tenido contactos. En particular, tenemos contactos con gente de gobierno y también con gente, digamos, que hace análisis que después trabaja para el gobierno. O sea, hablando con gente, epidemiólogos, que están haciendo modelos en donde básicamente ellos tratan de predecir cómo la epidemia va propagándose a nivel regional, en Colombia, por ejemplo, y entonces hemos estado hablando para colaborar justamente para compartir los datos nuestros y resultados que básicamente después ellos lo usan como un insumo para los modelos de ellos. Entonces es como que no es quizás directamente con el gobierno, pero sí básicamente con gente que está haciendo análisis con los gobiernos. Entonces hemos tenido de los dos tipos de contactos, con los gobiernos y también con gente, digamos, proveedores, de cierta forma. Pero creo que, digamos, es un punto importante el que levantás, ¿no? Y es clave ese, porque es como que todo esto, lo que nosotros estamos haciendo, tiene como una parte de función de producción y una parte de función de distribución.
y las dos son obviamente súper importantes, así que sí, vamos a estar trabajando también haciendo un poco más proactivos para llegar más, aprovechando por ejemplo el caso nuestro del BID, que tiene oficinas de país, hay todo equipos, hay como toda una red que se puede usar, así que esa es la idea. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, muchas gracias a todos y bueno, esperemos que podamos seguir colaborando y utilizando estas herramientas para mejorar nuestra capacidad para entender a nuestras sociedades, en particular la economía. Bueno, muchas gracias, un placer y sí, esperemos que todo esto haya sido útil, aunque sea un ratito para alguien. Muchas gracias también por la invitación, súper interesantes todas las presentaciones, así que eso, gracias por la... Bueno, y muchas gracias de mi parte también, y voy a estar atento para el 6º seminario virtual del IEP, así me voy a conectar. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego, buenas noches.